Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El debate de hoy se centra en un tema que, ya está redefiniendo la forma en que trabajamos y pensamos: el uso de la inteligencia artificial generativa como un asistente en la producción de contenidos. A partir de material que analice el concepto del humano aumentado, vamos a explorar una pregunta que me parece fundamental. Exacto. Y la pregunta es esta. ¿Son estas nuevas herramientas como Gemini o Notebook LM un renacimiento para el autor? ¿Una forma de liberarlo de tareas repetitivas para elevarlo a un rol más de estratega del conocimiento? Mi punto de vista es que, si se usan bien y con supervisión crítica, la IA es un multiplicador que potencia la capacidad humana a niveles que antes eran, impensables. Y yo, por mi parte, plantearé la perspectiva contraria. Argumentaré que esta simbiosis, aunque parezca increíblemente eficiente, introduce riesgos críticos. Por un lado, el riesgo de lo que se llama daño epistémico, es decir, de corromper la calidad de nuestro conocimiento. Y por otro, una paulatina degradación de nuestra propia agencia como pensadores, cuestionando así la naturaleza misma de la autoría. Mi posición parte de una idea clave del material. Tenemos que superar el prejuicio del esfuerzo. Esa noción un tanto anticuada de que el mérito intelectual está directamente ligado al sudor, a las horas interminables de búsqueda manual. Hoy yo creo que el valor se ha desplazado. Ya no reside en la acumulación laboriosa de datos, sino en lo que se define como curaduría crítica. Un momento. ¿Y qué entiendes tú exactamente por curaduría crítica en este contexto? Buena pregunta. Me refiero a que vivimos en una era de lo que el material llama pobreza intelectual por abundancia. O sea, nos ahogamos en información. La habilidad clave, entonces, no es encontrar más, sino saber filtrar, conectar y sintetizar. Es un viaje digital sofisticado. Y es justo ahí donde la IA se convierte en una extensión de nuestra cognición. Nos permite dejar de ser simples operarios del conocimiento para convertirnos en sus directores de orquesta. Dirigimos la búsqueda a gran escala, pero la sinfonía final, la interpretación, esa sigue siendo humana. Esa metáfora del director de orquesta es poderosa, sí, pero yo veo el panorama desde un lugar muy diferente. Para mí, esta aparente ganancia en eficiencia que ofrecen las herramientas, pues oculta un costo altísimo: la erosión de la integridad del conocimiento y, peor aún, la atrofia de las habilidades cognitivas que definen a un autor. Mi primer punto se refiere a la perpetuación de sesgos algorítmicos que ya existen en los datos de entrenamiento y de algo quizás más sutil, pero igual de peligroso: la homogeneización del pensamiento. Si todos usamos herramientas entrenadas con corpus similares, corremos el riesgo de que las respuestas converjan, de que se pierda la originalidad, la serendipia. Y mi segundo punto es la degradación de la agencia humana. La idea del humano en el bucle suena muy bien en la teoría, pero puede fomentar una complacencia peligrosa. Al delegar procesos clave como el descubrimiento y la argumentación, corremos el riesgo de desaprender a pensar. El autor puede pasar, casi sin darse cuenta, de ser un creador a un mero editor de contenido preprocesado por la máquina. Entiendo perfectamente la preocupación por la dependencia, de verdad, pero creo que la soberanía intelectual se mantiene si usamos las herramientas de forma activa, no pasiva. Pensemos en una herramienta concreta como Notebook LM. Le puedes dar 20 artículos científicos y pedirle que te genere un resumen de los puntos clave o un documento de preguntas frecuentes. Esto no es para que la máquina piense por ti, es para que haga en minutos un trabajo de mapeo que a un humano le llevaría días. El material estima que esto puede liberar entre un 60 y un 80% del tiempo. Y es que justo ahí está el nudo del problema para mí. ¿Esa liberación de tiempo es real o es una ilusión? Porque me pregunto si el proceso mismo de leer esos 20 artículos, de subrayar, de conectar las ideas con tu propio puño y letra, de sentir la fricción intelectual, ¿no es precisamente ahí donde ocurre el aprendizaje profundo? Al externalizar esa síntesis inicial, ¿no corremos el riesgo de perder la capacidad de construir esas estructuras mentales por nosotros mismos? Es un punto válido, sin duda. Pero al dejar de cazar con nuestras propias manos lo que vamos a almorzar, ¿hemos dejado de ser humanos? Yo diría que el esfuerzo no desaparece, se desplaza. En lugar de dedicar el 80% del tiempo a la búsqueda y organización mecánica, reinviertes ese tiempo en una fase de mayor valor: la verificación, el triaje de fuentes y la profundización del análisis. No es una muleta cognitiva, es un superpoder. Te permite llegar más lejos y más rápido. La relación con la IA no es pasiva. Es un todo dialéctico, es un ida y vuelta.
Le pido algo, me da un resultado, y ese resultado me obliga a refinar mi pregunta, a pensar de nuevo. Es una conversación que afila el pensamiento, no que lo reemplaza. Entiendo el atractivo de esa idea, la de afilar el pensamiento, pero la soberanía se vuelve, digamos, nominal, si toda la infraestructura de nuestro razonamiento empieza a depender de una herramienta externa, cuyo funcionamiento interno es, en gran medida, una caja negra. Es como saber conducir un coche perfectamente, pero haber olvidado por completo cómo funciona un motor. Mientras todo vaya bien, fantástico, pero esa dependencia nos vuelve cognitivamente frágiles. Pero, ¿qué perdimos cuando empezamos a comer con cubiertos en lugar de hacerlo con las manos? ¿Y cuántos conductores conocen realmente cómo funciona el motor? ¿Esto los hace peores conductores? Todas esas aparentes pérdidas o fragilidades cognitivas las hemos mitigado con nuevas competencias que hemos desarrollado. Tenemos sensores que nos indican si los alimentos están muy fríos o muy calientes. También sensores que nos alertan qué debo hacer para evitar que el vehículo deje de operar. Irrelevante para nuestro debate de hoy, tenemos la alfabetización digital crítica para usar bien la IA. No se trata de aceptar ciegamente lo que la IA produce. El investigador aumentado debe ser, por definición, más escéptico. A ver, el piloto de carreras no necesita ser un ingeniero mecánico para entender la aerodinámica o el límite de adherencia de los neumáticos, ¿cierto? De igual forma, el autor no necesita entender la arquitectura de un transformador, pero sí necesita saber cómo interrogar al modelo, cómo detectar sus sesgos y cómo validar sus resultados contra la realidad. Me parece que la propia existencia de marcos regulatorios cada vez más estrictos delata la fragilidad del sistema que defiendes. Esta promesa de omnisciencia que venden las herramientas es un problema de fondo. La necesidad de directrices como las editoriales, como Elsevier, o comités de ética como COPE, que ahora exigen una declaración de IA generativa al final del resumen de un artículo. Eso es una admisión implícita de que el producto final ya no se considera exclusivamente humano. Un momento. Lo ves como una admisión de fragilidad. Yo lo veo completamente al revés. Por supuesto, es una señal de que la credibilidad de todo el sistema está en juego. La insistencia en la triangulación de resultados y la auditoría de sesgos no son características de un sistema robusto, son parches necesarios para un sistema que es inherentemente propenso a errores, a alucinaciones y a sesgos. Se está construyendo un andamiaje de seguridad porque la estructura central es, pues, inestable. Yo creo que la triangulación y las auditorías son necesarias en equipos editoriales aun cuando no usen IA, porque para bien o para mal, el sesgo es inherente al ser humano. ¿No se dice que la historia la escriben los vencedores? La declaración de uso de IA acompañando un contenido, yo la enmarco de otra manera. Esas directrices no son una admisión de debilidad, sino un marco de transparencia que fortalece la integridad del proceso. Es perfectamente análogo a las declaraciones de conflicto de intereses que se exigen desde hace décadas. No implican que la investigación esté corrupta, sino que proporcionan el contexto necesario para que la comunidad evalúe el trabajo de forma informada y crítica. Es el desarrollo natural de una nueva ética de investigación para una nueva era tecnológica. Para mí es una señal de madurez, no de fragilidad. Acepto el punto sobre la transparencia, pero ¿son suficientes esos marcos éticos para contrarrestar la tendencia humana a la complacencia? El concepto del humano en el bucle es la piedra angular para mitigar los riesgos, pero seamos honestos, ¿qué tan atento está realmente ese humano? A medida que las herramientas se vuelven más sofisticadas y sus errores menos obvios, la carga cognitiva de la validación se vuelve inmensa. Es muy fácil caer en una falsa sensación de seguridad y simplemente aprobar lo que la máquina genera porque, bueno, el 95% de las veces es correcto. La degradación de la agencia no es un golpe repentino, es un deslizamiento gradual hacia la pasividad intelectual. Ahí disiento, porque creo que se asume una pasividad que no es inherente al investigador o al autor serio. Al contrario, creo que el autor renace como un arquitecto de estructuras intelectuales. El valor ya no está en el acto físico de teclear cada palabra, sino en la sofisticación del diseño del argumento, en la originalidad de la pregunta inicial y en la agudeza de la síntesis final. Y esto me lleva a un punto crucial. La IA es incapaz de la síntesis creativa. Explica qué quieres decir con síntesis creativa. Mira,
Una IA te puede decir cuál es la conexión estadísticamente más probable entre dos ideas, porque es el patrón que ha visto millones de veces en sus datos de entrenamiento. Pero solo un humano con su contexto, su intuición y su comprensión de una comunidad científica puede detectar la conexión más significativa, la más inesperada, la que abre un campo de investigación completamente nuevo. La IA no puede ser autora porque carece de intención, de propósito y fundamentalmente de responsabilidad legal y ética sobre lo que produce. Esa metáfora del arquitecto es muy atractiva, pero creo que se desmorona si la examinamos de cerca. La distinción entre arquitecto y ensamblador se vuelve peligrosamente borrosa. Pensemos en el flujo de trabajo completo. Si una herramienta como Illicit te ayuda a descubrir las fuentes, otra como ChatGPT te las procesa, una herramienta como Julius te analiza los datos cuantitativos y finalmente otra como Jenny te ayuda a estructurar los párrafos y los argumentos, ¿en qué punto exacto la contribución humana sigue siendo lo suficientemente sustancial como para reclamar la autoría de forma íntegra? La autoría reside en la responsabilidad final y en la intención original. El autor es quien firma el trabajo y responde por él ante la comunidad. La IA es una herramienta potentísima, pero una herramienta al fin. Es como el telescopio James Webb para un astrónomo. Le permite hacer descubrimientos que eran impensables hace una década. Nadie diría que el telescopio es coautor del descubrimiento, ¿verdad? La IA es nuestro telescopio para navegar el universo de la información. La responsabilidad de interpretar lo que se ve, de darle sentido y de comunicar su importancia, sigue y siempre será enteramente humana. La analogía del telescopio es elocuente, pero creo que es imperfecta y la imperfección es clave. Un telescopio observa la realidad, la captura, no la genera ni la sintetiza con el riesgo de introducir falsedades o sesgos. Una IA generativa crea contenido, no es un instrumento de observación, es un motor de producción. El riesgo no es de una mala interpretación de la realidad, sino de la corrupción de la fuente misma del conocimiento. El problema de fondo sigue siendo si la eficiencia que ganamos justifica el riesgo epistémico-sistémico que estamos introduciendo en nuestra forma de crear y validar el saber, y sobre eso yo sigo teniendo profundas dudas. Espera, distinguimos que el WST es un instrumento de medición física. Detecta fotones reales provenientes del universo, y aunque requiere calibración y interpretación humana, su señal es objetiva y reproducible por cualquier otro telescopio equivalente. En cambio, una IA generativa no mide el mundo externo, sino que mide los patrones y sesgos humanos presentes en el lenguaje con el que fue entrenada, en el prompt que recibe y en la validación que hacemos de sus respuestas. Por eso, dos modelos distintos, o incluso el mismo modelo usado por personas distintas, pueden producir resultados diferentes aún frente al mismo cuerpo de conocimientos. La diferencia fundamental es que el JWST está anclado a un universo físico estable, mientras que la IA está anclada a un universo cultural variable, lo que hace que la agencia y la responsabilidad humana sean mucho más centrales en su uso. Esto nos obliga a enfocarnos en lo que verdaderamente importa: la estrategia del pensamiento, la ética de la argumentación y la creatividad de la síntesis. No veo una devaluación del autor, sino una redefinición de su rol hacia uno de mayor nivel intelectual, el de curador y estratega del conocimiento en una era de sobreabundancia. Y yo reconozco el innegable potencial de eficiencia, pero las preocupaciones sobre el daño a la integridad del conocimiento y la degradación de nuestra propia agencia cognitiva me parecen fundamentales. La facilidad que ofrecen estas herramientas puede ser un espejismo que a largo plazo nos lleve a una era de pensamiento más homogéneo y más superficial. La responsabilidad de validar y supervisar, que suene como una salvaguarda robusta, podría no ser suficiente para preservar la integridad y la profundidad que definen a la verdadera autoría. El riesgo es que, buscando ser más productivos, terminemos siendo menos pensadores. Este intercambio deja claro que la tecnología ha avanzado mucho más rápido que nuestro consenso social y ético sobre cómo usarla. La discusión sobre el verdadero rol del humano, sobre los límites de la autoría y sobre las nuevas condiciones para la creación de conocimiento apenas está comenzando. Exactamente.
Y es en la exploración continua y crítica de estas perspectivas, sin dar respuestas fáciles, donde encontraremos las claves para navegar este nuevo y, bueno, fascinante paradigma. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Escríbenos en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Las herramientas de IA generativa tienen el potencial de convertirnos en creadores de nuevos significados o simplemente somos generadores glorificados de slop?